Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calis Martínez, contento de estar nuevamente con ustedes acá por ICN, una nueva conciencia. Estamos hoy a punto de conversar con uno de nuestros protagonistas de las noticias que a usted le interesan, le inquietan, le hacen comentar alrededor de la mesa. Recuerde que aquí presentamos distintas perspectivas, distintos enfoques sobre los aspectos de la vida nacional, internacional, para que usted tome su propia decisión y tome su propio enfoque, su propia perspectiva. Hoy nos acompaña la diputada por Libertad y Refundación, representante de Cortés en el Congreso Nacional, representante de la población, la diputada Silvia Ayala. Bienvenida, Silvia. Buenos días, Miguel, qué gusto estar aquí. No había tenido la oportunidad de acompañarte en este nuevo reto, ¿verdad? Y bueno, contenta y a disposición tuya y de tu auditorio para poder conversar de diferentes temas. Con la abogada Ayala, la diputada Ayala, nos conocemos desde hace un buen tiempo, fuimos compañeros en las aulas universitarias, así que yo conozco su trayectoria política y deportiva, porque seguramente usted no lo sabe, y si lo sabe se lo reafirmo. Ella fue campeona de Karate Do. Así es, ¿verdad? Sí. Nacional, regional y además competiste en Panamericanos. Sí, fue una etapa bastante importante, la vida competitiva, muchos años en la selección nacional. Luego la primera medalla que tiene el karate, la medalla de oro que obtiene el karate de Honduras en Juegos Centroamericanos, la primera medalla panamericana también, y medallas a nivel de Centroamérica y del Caribe. Y en el último torneo que participé, como atleta, una medalla de oro en un campeonato internacional en Canadá, ya en la categoría de cinturones negros. Entonces, una preparación, una formación desde muy pequeña que me permitió tener una disciplina. Exacto. Que me ha hecho que alcance la mayor parte de los objetivos que me he trazado, la perseverancia, la necesaria humildad y respeto hacia las personas que tienen mayor conocimiento, que son más antiguas que uno, no solamente a nivel de las artes marciales, sino que a nivel general. Son algunos temas que se han perdido y como parte de lo que nos enseña el karate como disciplina marcial, son estos valores que también tuve la oportunidad de transmitirlos a decenas de alumnos. Porque y alumnas ha sido instructora también. Es que miren, usted se preguntará por qué Miguel empieza hablando de deporte con Silvia. Yo también practiqué deporte, no el mismo de la abogada, de la diputada, pero sepa usted que en el deporte se aprenden una serie de valores que en la política son muy importantes y muy útiles, porque en la política hay que ser perseverante, hay que ser disciplinado y hay que saber cómo contender con el rival. Hablemos del trabajo de la diputada Silvia Ayala. Silvia, tú eres diputada por segunda ocasión. La primera vez lo fuiste por Unificación Democrática, luego tuviste una pausa. Antes de ser diputada por Unificación Democrática, fuiste candidata a alcaldesa por San Pedro Sula. ¿Entraste como regidora o no lograste llegar? Pues sí, entré como regidora, pero al final me sacaron. O sea, se hizo el anuncio en aquel momento, en las elecciones del 2001, que participé como candidata a alcaldesa en San Pedro Sula. Inclusive se hizo el anuncio público por parte del Tribunal Municipal Electoral de que había alcanzado una regiduría. ¿Cuál, la décima? La décima, la ultimita. Estábamos compitiendo con un partido bastante pequeño, un partido sin recursos, y era la primera participación electoral que yo tenía. Entonces la población me conocía por la trayectoria deportiva, no por la participación a nivel de partidos políticos. Pero también tenías una participación destacada como dirigente estudiantil. Sí, esa es otra parte, otra faceta política que siempre la mantengo, de ahí provengo yo, el movimiento estudiantil universitario, que tenía mucha vinculación con lo que era el movimiento popular organizado. Participábamos en muchas jornadas de formación político-ideológica, teníamos esta relación y este trabajo conjunto con organizaciones históricas que en su momento jugaron un papel bastante relevante, como la Central Nacional de Trabajadores del Campo, como las federaciones sindicales. El CODE. El CODE. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí, teníamos
el COFADE, que ha sido hasta este momento una institución insigne que me ha acompañado a nivel particular, no solamente a mí, sino que a mi familia, en una serie de situaciones de riesgo que hemos vivido y que todavía en la actualidad pues sentimos la seguridad de llegar al COFADE y de poder plantear una serie de temas o de circunstancias que se están dando y sentir el apoyo, el acompañamiento de una organización que en realidad se juega la vida permanentemente por la protección de los derechos humanos de los luchadores y luchadoras sociales y en general de cualquier persona que se acerca a pedir apoyo. Por eso menciono detalles de la vida y semblanza de la diputada Ayala, porque hoy vamos a hablar de temas de actualidad. Ella ha sido dirigente estudiantil, ha competido, ha perdido, ha sufrido los sinsabores de la derrota y luego llega en aquel grupo que dio la sorpresa de 5 diputados de la Unificación Democrática que llegaron a hacer la diferencia. Me acuerdo que ustedes hacían, cuando todavía no existía la resistencia legislativa, la UD ya había empezado a dar esos pininos. Me acuerdo que se ponían con pancartas, se tapaban la boca, hacían una serie de... animaron el debate legislativo. Y yo le preguntaba antes de iniciar el programa a la diputada Ayala, hablando de esta larga carrera, ¿cuáles son las grandes diferencias entre haber estado en la oposición en algún momento, en circunstancias a veces hasta muy hostiles, y luego ahora hacer oficialismo, que la palabra se dice fácil, pero no es sencilla, especialmente... Pero es fea. Sí, porque ahora estar en el lado donde uno normalmente reclamaba. Cuéntanos cómo ha sido estos 2 años en el Congreso hasta ahora, si tuvieras que hacer un balance. Bueno, primero decir que sí es bastante diferente las circunstancias en las que estamos. En aquel momento solo eran 5 partidos políticos, estaban bastante armonizadas las relaciones entre el bipartidismo y llegamos a ser... disruptivos. Sí, a ser irreverentes al Congreso Nacional, como en aquel momento 5 diputados, 2 diputadas y 3 diputados tenían la osadía de cuestionar cosas que ya la población en aquel momento nadie decía, óigame, qué mal está eso, cuando venían los presidentes del Congreso y decían, hoy es un gobierno de X partido, hoy nos tocan más magistrados a nosotros y a vos te toca un magistrado menos. Lo decían públicamente, lo decían en las entrevistas, lo decían en los debates del Pleno, planteaban la repartición de absolutamente toda la institucionalidad, planteaban una serie de prebendas. Yo me acuerdo que en aquel momento había dispensas para introducir vehículos y nosotros llegamos con aquella beligerancia, con aquella contundencia. A rechazar las dispensas, recuerdo. Sí, yo presenté un escrito rechazando las dispensas porque queríamos ser coherentes, queríamos mostrarnos como un sector político que podía llegar a esos espacios y no vincularnos con lo que se autodenomina clase política, que yo en lo particular nunca he querido pertenecer a eso, ni creo que exista en realidad, pero se daba una situación de bastante hostilidad y una situación sui generis también, porque había ganado el presidente Zelaya y nosotros no éramos liberales. El presidente Zelaya tenía o el Partido Liberal tenía una bancada de 62 diputados, no necesitaban 3 para la mayoría simple. Y a pesar de eso, el presidente Zelaya nunca tuvo el acompañamiento de su bancada, con puntuales excepciones. Entonces, muchas veces los proyectos de contenido patriótico que impulsaba el gobierno del Poder Ciudadano, éramos diputados y diputadas de la UD los que los presentábamos y los que los defendíamos. Y luego viene el golpe de Estado, una gestión de Roberto Micheletti en aquel momento bastante autoritaria. Ustedes estaban en el Congreso en ese momento, sí, ¿verdad? Una gestión autoritaria, misógena, donde era completamente carente de argumentos. Los posicionamientos de Micheletti eran, porque lo digo yo y punto, una persona que llegaba a extremos en cuanto al irrespeto y sobre todo en contra de las mujeres.
con diputadas de su bancada y no digamos con otras diputadas como nosotros. Entonces, pero una bancada que tenía la decisión de trabajar, ahí estábamos con Doris Gutiérrez, ¿verdad? Entonces fue una escuela esa, ¿verdad? De cómo funcionan las cosas ahí en el Congreso Nacional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, llega el golpe de Estado. Yo estaba en San Pedro Sula coordinando temas de la cuarta urna cuando a las 5 de la mañana me avisan que hay golpe de Estado. Me dijeron que me escondiera, que agarrara a mis hijos y me fuera a esconder, pero yo lo que hice es que agarré a mi hija mayor y nos fuimos al Parque Central y ahí estuvimos con la población, empezamos todo lo que fue la organización de la Resistencia Popular y después me trasladé aquí a Tegucigalpa y anduvimos caminando, protestando, denunciando en todo el país. Y lo hicimos también dentro del hemiciclo legislativo. Bueno, antes del golpe de Estado, el 25 de junio, no me permitían ingresar al hemiciclo porque veníamos de recuperar el material de la cuarta urna en la Fuerza Aérea. Y luego Micheletti ordenó que nos pagaran el salario. Me acuerdo yo en esos tiempos, después del golpe. Pero la situación nos permitió poder irrumpir en ese tipo de espacios o una trinchera diferente de lucha. Luego nos sumamos a todo lo que fue las acciones de la resistencia y finalmente la conformación del Partido Libertad y Refundación, donde he estado ocupando cargos en la coordinación nacional del partido y haciendo un trabajo organizativo, y es hasta el año 2021 que ya salgo electa nuevamente, después de una larga pausa, que de hecho me sorprendía porque muchas personas me creían que yo estaba de diputada en el Congreso, y hay gente ahora, sobre todo de esos perfiles falsos que atacan, que dice si tiene 15 años de estar en el Congreso, ¿verdad? Pero ¿era por la visibilidad que tenías en la arena pública nacional? Muy probablemente, porque yo recuerdo que la primera vez que fui diputada, a pesar de ser de una bancada de solamente 5, y que luego se nos sumó Marlene Paz, que había salido electa por la DC y que ella tuvo un papel bastante beligerante, la compañera, en ese momento tuve reconocimientos, por ejemplo, de CIPRODE por la calidad de los debates en el Pleno, reconocimientos de organizaciones de mujeres, acompañamos la huelga de hambre de los fiscales del Ministerio Público, y luego el tema de denuncia en contra del golpe de Estado. Tuve el privilegio de conformar la primera comitiva de diálogo que representó al gobierno constitucional de José Manuel Zelaya en el diálogo de San José, acompañaba a la ex canciller Patricia Rodas, con el compañero Salvador Zúñiga del COPIN. Éramos nosotros 3 la primera comitiva, luego vinieron otras. Entonces ahora, ¿cuál es la diferencia? Una diferencia enorme, porque llegamos con una bancada de 50 diputados y diputadas con muchas expectativas, con el gobierno de la primera mujer presidenta, con aquella enorme esperanza que despertó el hecho de que Libre llegara al poder. Y vamos a mensajes y nos cuentas lo que pasó. ¿Qué pasó con esa expectativa? Sí. Porque vamos a ir a un mensaje y quiero dejar a la gente expectante. Llegan a Leire, ganan las elecciones, tenemos 50 diputados. ¿Y qué ocurre en el Congreso? Después de ahí vamos a hablar un poco de qué pasó en ese primer debate en el Congreso, y luego cómo hemos llegado a la situación actual, donde no podemos desconocerlo. Ha habido parálisis legislativa, ha habido complicaciones. Sin embargo, en este momento hay una comisión permanente tomando una serie de decisiones y vamos a ver qué ocurre con esas decisiones. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques con la diputada Silvia Ayala. Ella es representante por Libertad y Refundación por el departamento de Cortés, y un detalle adicional, preside una comisión especial que ha investigado la gestión del Ministerio Público en los últimos años. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cali Martínez, hoy acompañado de la diputada Silvia Ayala. Ella es diputada por Libertad y Refundación, Departamento de Cortés, una voz activa en el Parlamento hondureño desde hace varios años. Tuvo una pausa de, ¿qué?, 12 años en el Congreso. Vuelve y vuelve con bríos.
inicia, ganan las elecciones hace 2 años, entusiasmo, vuelves a la curul por San Pedro Sula, en esta oportunidad con el partido que gana contundentemente las elecciones en una alianza. ¿Y qué pasó en esas primeras jornadas? Bueno, ya cuando se da la declaratoria, ya sabemos quiénes somos los diputados y diputadas electos, pues recibo la visita de Jorge Cálix allá en San Pedro Sula y llegó él con obsequios y planteando ahí algunos temas, pero al final no me pidió el respaldo para la presidencia del Congreso después de escucharme cuáles eran las expectativas que tenía yo de la labor de Libre en el Congreso Nacional en acompañamiento a todo lo que es el plan de gobierno del Bicentenario. Él pues se dio cuenta que yo provengo del sector social, del sector popular organizado, con un planteamiento político bastante claro, que no se acerca a la visión política que él tiene. Entonces simplemente dialogamos, luego tuvimos reuniones de la bancada y estaba plenamente consciente de que había un compromiso político y a pesar de la mala fama que tenemos los políticos de no cumplir con los compromisos, el pueblo hondureño se pudo dar cuenta que aún a pesar de esa fractura y ese costo político que de inicio en el actual Congreso le costó a Libre, se cumplió con la palabra, porque lo más fácil era decir, no, pongamos a alguien de Libre y dejemos eso ahí en el aire, pero se cumplió. Tú estás aceptando que hubo un costo político, pero sin embargo se supera rápidamente, porque yo veo que ustedes logran avanzar con algunos temas de la agenda de la refundación, plantean la derogación de algunos decretos, logran en una primera votación de una reforma constitucional para derogar las zonas especiales de desarrollo económico, logran una serie de acuerdos con miembros del Partido Liberal, logran avanzar con la agenda a pesar de ese inicio complicado. 2 años después, la situación, aún habiendo logrado acuerdos para la Corte Suprema, la situación se paraliza, se complica el logro de consensos. Tú que has tenido experiencia como diputada, ¿cuál es el camino que tú ves que sería el ideal para lograr superar ese entrampamiento? ¿Por qué se pudo superar esa fractura del inicio? Se pudo superar porque el Libre tiene una militancia bastante beligerante, bastante comprometida, y una beligerancia que exige, demanda de nosotros como diputados y diputadas que nos mantengamos apegados a lo que es el proyecto político de Libre, una militancia que no perdona la traición, que no perdona el hecho de que se actúe en contra de los intereses del pueblo hondureño, y al final eso hace que se vuelvan a los acuerdos, y no podemos desconocer la capacidad que tuvo el coordinador del partido de poder gestionar esta situación de crisis. Zelaya? Sí, claro, él como coordinador del partido indudablemente juega un papel determinante en lo que son este tipo de situaciones de índole partidario, y también a nivel general como asesor, ¿verdad? Tiene una experiencia como expresidente, y además de eso es una persona con mucho olfato político, con mucha experiencia. ¿Cómo vislumbro la situación? Bueno, se hicieron cosas bastante importantes, porque lo primero que tenía que hacer era recuperarse al Estado, que prácticamente estaba en situación bastante endeble, debilitado deliberadamente, una institucionalidad que no funcionaba y que se utilizaba únicamente con fines ilícitos, y no vamos a entrar ahí a temas de a qué se dedicaban las máximas autoridades de las anteriores administraciones, porque el pueblo hondureño lo conoce de sobra. Pero ¿qué es lo que hubo que hacerse desde el Congreso Nacional? Acompañar esa recuperación de lo que es la conducción del Estado, como fortaleciendo las empresas estatales, como recuperando la administración del presupuesto general de la República, que se le había entregado
a la banca privada a través de fideicomisos, como aprobando una ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, que contiene la muy vilipendiada amnistía, pero contiene también ese mismo decreto el reconocimiento que hubo un golpe de Estado, porque aún cuando en el mundo entero se reconoció así como un golpe de Estado y se le catalogó como un ilícito internacional, aquí en Honduras había quedado como sucesión constitucional. No se había ni siquiera refrendado el Acuerdo de Cartagena, que fue el que posibilitó el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos, a las Naciones Unidas, a todo lo que son estos espacios del concierto internacional de naciones. Y además de eso se hace un acto de justicia y de reparación a favor de las víctimas mortales del golpe de Estado, precisamente para que los hechos no se repitan. Esta amnistía que se aprueba es una amnistía que a criterio nuestro era necesario para volver a acercarnos o para que fuera el inicio de lo que era el acceso a la justicia. Se utilizó por más de una década el sistema de impartición de justicia para criminalizar a luchadores y luchadoras sociales, y además de eso obviamente no se planteaban casos por sedición. En su mayoría se les imputaban delitos comunes en situaciones que tenían un contexto político. De hecho, en el en el Acuerdo de Cartagena se establecía el compromiso del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, un gobierno surgido de elecciones en el marco de un régimen de facto con suspensión de garantías, pero ahí salió, entre comillas, electo Porfirio Lobo Sosa. Había un compromiso en ese Acuerdo de Cartagena que todo lo que eran los procesos políticamente motivados iban a ser retirados. No se cumplió. ¿Y por qué decimos que son políticamente motivados? Porque estas personas a las que después se les enjuició antes nunca habían sido sujeto de investigaciones. Pudieron regresar los ministros del gobierno, del Poder Ciudadano, a sus despachos después del golpe de Estado para poder liquidar, para poder hacer una entrega formal de lo que fue su gestión. No pudieron, entraron los militares, entró el régimen de facto, tomó por asalto esas oficinas y no hubo el cierre que debía haber. Entonces podíamos después esperar o cuestionar alguna serie de situaciones que fueron el pretexto para una serie de causas que se instruyeron. Pero bueno, además de eso, ese decreto 4/2022 incluye también lo que es el acompañamiento del Congreso Nacional a la instalación de la CICI, y llama poderosamente la atención que en este momento es como un caballito de batalla, ¿verdad? Oír al jefe de bancada del Partido Nacional, que era miembro de la directiva del Congreso cuando expulsaron a la MASI, ahora estarnos exigiendo que venga la CICI, cuando saben que sus votos nunca han estado a disposición para la aprobación de una serie de decretos que permitirían mejores condiciones para que venga la CICI. Pero también me llama la atención, Miguel, en aquel momento cuando iba a venir la MASI le pusieron tantas condiciones a Juan Orlando, que derogara decretos, que hiciera eso, que hiciera lo otro, no le pusieron condiciones. Yo quiero preguntarte eso. El Congreso Nacional ha reconocido, ha jugado y juega un rol clave en la concreción del plan de gobierno de la gestión de Libertad y Refundación. ¿Cómo piensan lograr la concreción de ese plan por la refundación con las dificultades que se están teniendo para conversar y lograr las mayorías? Porque Libertad y Refundación tiene 50 diputados. Dentro de esos 50 diputados hay varios que apoyaron al diputado Calix. Se sabe que ustedes tienen un debate importante a nivel interno, pero han perdido el apoyo de una buena cantidad de diputados del PSH. Las razones las han explicado aquí ellos también. Y tienen en estos momentos dificultades para hablar con el Partido Nacional. La relación tuya y la relación de Libre con las distintas bancadas en este momento, ¿posibilitaría que haya diálogo y acuerdos a la luz de lo que hemos conocido en los últimos días? Ayer, por ejemplo, el Partido Nacional abogando por un diálogo, aun y cuando tú en este momento estás con una posición crítica a su jefe de bancada. Sí, el diálogo se ha mantenido y de hecho hemos buscado alternativas de todo tipo. Recuerdo que en un momento
cuando estábamos en el periodo ordinario de sesiones, se había creado una comisión y se le había entregado a cada una de las jefaturas de bancada unas hojas de que eran como un sondeo para ver cuál era la preferencia en orden de prelación de los 5 candidatos, los 4 candidatos y la candidata que fueron remitidas por la Junta Proponente. ¿Te refieres al Ministerio Público? Al Ministerio Público, cuando estábamos en ese proceso, siempre el Partido Nacional exigió la dirección de fiscales. Él decía, no, sabemos que Libre ganó, ustedes propongan al fiscal general. Eso lo dicen en privado, pero en los medios dicen otra cosa. Entonces está diciendo que en esa negociación... Libre quiere controlar todo, pero en esas negociaciones lo que dice el Partido Nacional es, nosotros sabemos que Libre ganó las elecciones, estamos de acuerdo que ustedes propongan al fiscal general, que debe ser que de Libertad de Refundación. Eso lo han dicho ellos en las reuniones, que el partido, la dirección de fiscalía. Que el Partido Liberal tenga el fiscal adjunto y nosotros pedimos el director de fiscales, pero primero pedían que la dirección de fiscales se elevara a rango constitucional. Ajá. ¿Por qué pedían eso? Como un tercer fiscal. Exactamente, y para evitar que fuera una persona que dependía jerárquicamente del fiscal general. Sabemos, Miguel, que dentro del Ministerio Público el director o la directora de fiscales es quien controla operativamente todo el manejo de los expedientes. Es quien decide, este caso se lo remito a esta fiscalía, este caso se lo remito a la otra. O sea, tiene el manejo operativo de los casos en el Ministerio Público. Solo eso quería el Partido Nacional. Pero en la gestión de Edmundo Orellana, en la gestión de Roy Medina, en la gestión de Luis Rubí, en la gestión de Ovidio Navarro, en la gestión de Chinchilla, la dirección de fiscalía siempre ha sido una pieza que se negocia. Sí, pero siempre la había tenido la persona que tenía que había propuesto al fiscal general. Pero ahora hay 3 partidos. Y sí, pero es que ahí vamos al tema. O sea, entonces sí es una repartición, sí es, pongámonos de acuerdo. Pues lo vimos en el caso de la Corte, ustedes participaron de eso. En el caso de la Corte, ¿por qué fue así? Y en el caso de la Corte, fíjate que lo más relevante que se dio en ese proceso, a mi juicio, es el haber erradicado el pago para comprar los votos de diputados. Era algo que en los foros se hablaba. Yo tuve hace como unos poquitos meses un foro con María Antonieta, no recuerdo el apellido, del Partido Nacional, Mejía, donde ella dijo claramente, nosotros cuando se eligió a Chinchilla no teníamos los votos, entonces dijo, hubo que comprar conciencia, y hubo tilín, y le pagamos a los diputados, y dijo el partido al que ella afirma que le pagaron. Yo le dije, todavía le interrumpí, yo que no interrumpo a nadie en un foro, y le dije, usted está consciente que está admitiendo la comisión de un delito. Y ella dijo, pero es la verdad, eso fue lo que pasó. Erradicamos eso, Miguel, y eso nunca se le ha dado ningún tipo de importancia a nivel de medio. O sea, ya no se les paga a los diputados. Antes era bien fácil, y fíjate que anda circulando un video de Antonio Rivera donde decía, en 10 minutos me puse de acuerdo con José Alfredo Saavedra, ya sabemos quién va a ser el fiscal general y quién el adjunto. En 10 minutos. ¿Por qué? Porque había otro tipo de incentivos económicos, según lo expresan las personas. El propio jefe de bancada del Partido Liberal lo ha denunciado. Uno de nuestros diputados denunció para la elección de la Corte anterior que a él le ofrecieron una fuerte suma de dinero, y no lo dijo en medio, fue a denunciarlo al Ministerio Público, nunca le dieron seguimiento. Entonces esa fue un salto cualitativo enorme que no se reconoce. Al momento que empiezan a fusilar a Libre, porque no son capaces de dialogar, que no son capaces de esto. Para empezar, tenemos un presidente que no es de Libre, ¿verdad? En el Congreso. Y también tenemos dentro de esa directiva del Congreso 2 vicepresidentas que no son de Libre. O sea, como una bancada de 10 diputados tiene la presidencia y 2 vicepresidencias del Congreso, solo por la apertura que Libertad y Refundación tuvo. Pero también hay diputados liberales en la Junta Directiva, hay 4 diputados liberales en la directiva, hay un diputado de la Democracia Cristiana, o sea que es una directiva multipartidaria, y eso tampoco se dice. Ahorita, ¿cómo podemos hacer, decís vos, para poder retomar el diálogo? El diálogo no se ha finalizado. Vamos a ir a unos mensajes. Estamos hablando de qué ha cambiado. Si usted se fija, iniciamos en el programa hablando de qué ha cambiado en esos 20 años desde que UD fue en algún momento
bancada, la diputada llega en un momento especial del gobierno, 2006-2010, ella nos ha contado su historia en ese tiempo. Hoy están en el oficialismo, hoy hay que elegir autoridades, hoy los partidos piden piezas. ¿Cómo se está resolviendo eso en el Congreso ahora? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo se puede dialogar para llegar a esa negociación política? Porque la hay y siempre la ha habido para poder superar el entrampamiento que hay en el Congreso. Volvemos después de unos mensajes en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques hoy con la diputada Silvia Ayala, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Silvia, hablábamos en la pausa, antes de la pausa anterior, que ha sido un proceso complicado, la negociación de los puestos, el reparto, porque al final así lo ve la población, los partidos se queda uno con 6, el otro con 5 magistrados, el otro con 4, hay negociaciones, vemos hacia afuera en las noticias, en todos los países del mundo, en el Congreso se parlamenta, se negocia, se necesitan votos para lograr decisiones. El Congreso Nacional se aboca a retos importantes en los próximos meses. Estamos en este momento en una pausa. La jornada del 31 de octubre, tan complicada, luego la integración de la comisión permanente, la decisión de elegir a los fiscales Zelaya y Morazán de manera interina. ¿Cómo superar para los próximos meses? Ahora se acerca enero, hay que elegir una nueva junta directiva, hay que instalar en propiedad estos cargos, hay que elegir magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, idealmente como titulares y no de manera interina. Y luego viene órganos políticos electorales y, ¿por qué no?, hasta reformas electorales. ¿Cómo visualizas estos próximos meses con esta circunstancia tan compleja que hemos conversado, donde no solo tienen bancada en minoría, sino que además ha sido muy complejo el diálogo? Bueno, esto nos obliga a todas las bancadas representadas en el Congreso, a todas las bancadas representadas en el Congreso, sí, bajar literalmente las armas, porque ha habido armas dentro del Congreso, armas de fuego y armas blancas. Nos obliga a bajar los niveles de confrontación y buscar esos puntos que nos permitan lograr acuerdos. Así como elegimos corte, decían que no íbamos a poder elegir y elegimos sin pagar dinero y elegimos en base al diálogo. Propuso la bancada del Partido Nacional sus candidatos. Y siempre tuvieron claro que querían 5 se quedó. Propuso la bancada del Partido Liberal, propuso la bancada de Libertad y Refundación. Libre propuso 8 y se dio. Ajá, se dio. O sea, si se suman los magistrados propuestos por la bancada nacionalista y por la bancada liberal, Libre está en minoría. Entonces, ¿cuál es aquella concentración de poder? Libre está en minoría en la Corte, igual que estaban en minoría en el Congreso. En el caso del Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público. 2 miembros de Libre presidiendo el Ministerio Público. ¿Tú lo ves bueno eso? Interinamente. Lo que veo bueno es que se logró detener la ilegalidad de que continuara Cibrián, una persona que se prestó a acompañar a Chinchilla en el papel de garantizar la impunidad a grupos de criminalidad organizada perteneciente al cártel Hernández Alvarado, que se prestó junto con Chinchilla a engavetar una gran cantidad de casos de corrupción, que se prestó junto con Chinchilla a evitar que el Ministerio Público asumiera la labor que le asigna la Constitución de la República y su ley orgánica, que es representar los intereses de la sociedad. Eso es positivo. Fíjate cómo cambian las cosas. La Comisión Permanente nombró una comisión especial que tú presides para investigar la gestión de Chinchilla. Ya estaba nombrada antes de la conformación de la Comisión Permanente, ya estaba nombrada la Comisión Especial. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Y por eso te digo cómo cambian las situaciones. Antes de que se instalara, de que finalizara el periodo ordinario de sesiones, el
31 de octubre y que se instalara constitucionalmente la comisión permanente y que en base a las atribuciones que la Constitución le da a la comisión permanente se nombrara de manera interina al fiscal general y adjunto, que actualmente están al frente del Ministerio Público. El Partido Nacional nos decía, no, dejemos de lado la elección del fiscal, que se quede Cibrián ahí por los años que sea necesario hasta que haya ambiente para que lo elijamos. En aquel momento ellos decían que retomáramos la agenda de trabajo del Congreso y que dejáramos de lado la elección. Cuando ya vieron que hubo una salida constitucional que nos permitió que ya no siguiera al margen de la Constitución de la República Cibrián al frente del Ministerio Público, entonces ahora sí había prisa por la elección de fiscal, y eso nos parece importante porque siempre hemos reafirmado que la elección en propiedad de los titulares del Ministerio Público se va a dar con mayoría calificada que la manda la Constitución de la República y obviamente en una sesión del Pleno del Congreso Nacional. Ustedes como bancada han tenido y han sostenido la posición desde el inicio de este cuatrienio que ustedes no están dispuestos a aplicar el artículo 80 de la ley orgánica, que indica que si una persona vaca en el cargo se puede quedar interinamente el puesto anterior. Lo rechazaron para la Corte Suprema, lo rechazaron en el caso del Ministerio Público, lo rechazarían en cualquier caso, llámese Tribunal Superior de Cuentas, llámese Consejo Nacional Electoral. El reto del Congreso es elegir los titulares en propiedad. Hay una jerarquía de las leyes en nuestro país. ¿Lo avalarían en el caso de la Junta Directiva del Congreso? La Constitución de la República está por encima de cualquier otra ley del país y luego existe la primacía de la ley que corresponde. En el caso del Ministerio Público, ¿qué era lo lógico aplicar? ¿La ley orgánica del Ministerio Público o la ley orgánica del Congreso? Obviamente había que aplicar la ley del Ministerio Público, pero la ley del Ministerio Público establece ya un orden en el cual se pueden dar estas sustituciones, pero dentro de esos 5 años que corresponde. Tendría que haber sido. Pero estamos hablando en el periodo para el cual son electos. O sea, es como que yo, y lo he dicho en muchos medios, como que yo, después de que termine mis 4 años como diputada, pretenda que me sustituya mi suplente. O sea, mi suplente solo me puede sustituir dentro de mi periodo como diputada. Igual sucede en el Ministerio Público. No podía sustituirlo Cibrián porque él ya no era fiscal adjunto. Y en este caso, la Constitución nos daba una salida, que era la elección de los interinos, y yo creo que el pueblo hondureño, por lo menos yo lo he escuchado a diferentes sectores, ver con buenos ojos cómo se está dinamizando el Ministerio Público. En el Ministerio Público ha habido algún rechazo a la gestión de ellos, hubo algún rechazo a la instalación de ellos como autoridades interinas. No, desde el primer día se reunió con las diferentes direcciones o se reunieron con las diferentes direcciones y se han desempolvado una cantidad de expedientes que no tienen 2, tienen 3, 4, 10 años de estar ahí engavetados en el Ministerio Público. ¿Cuándo emiten su informe ustedes como comisión? Esta comisión especial va a emitir el informe en las próximas 2 semanas. Ya el informe preliminar le fueron entregados 10 casos de alto impacto al fiscal general interino, precisamente por lo delicado que era que la documentación, cuyas copias se nos remitieron a nosotros como Comisión Especial de Investigación y que los originales estaban dentro del Ministerio Público, se podían perder o se podían hacer muchas cosas con esa documentación, porque ahí en el Ministerio Público ha habido buenos fiscales que desde diferentes fiscalías especiales han hecho su trabajo, han investigado, han preparado proyectos de requerimientos y que han hecho el director de fiscales o el fiscal general y el adjunto retirarles el expediente. Pero no solo se han conformado con retirarles el expediente, han iniciado un proceso de hostigamiento con esos fiscales. Hay denuncias de acoso laboral en los tribunales de la República por parte de fiscales que investigaron, por ejemplo, el caso de 240 millones de lempiras en el PANI, que supuestamente se destinaron a la merienda escolar en tiempos que estábamos en clases virtuales, en pandemia, y no le mandaron la merienda escolar a su casa a nadie, ¿verdad? Diputada, trasladar 10 casos
paradigmáticos, 10 casos ejemplares, 10 casos de alto impacto al Ministerio Público, porque ustedes reciben la documentación de denunciantes, ¿no puede considerarse como una forma de quedar bien con el Congreso por parte del Ministerio Público para ser ratificados en los cargos? No, no puede considerarse de esa manera porque anteriormente ya se había nombrado la comisión y porque es parte de las atribuciones que la Constitución de la República le confiere al Congreso Nacional, la creación de estas comisiones especiales de investigación. Esta comisión, así como lo hizo la Comisión de Extradiciones en el primer trimestre del 2022, remite estos informes. Nosotros, como parte de la Comisión Especial de Extradiciones, nosotros y nosotras, ahí estaba Maribel Espinosa, por cierto, en esa Comisión Especial de Extradiciones, nombrada por Luis Redondo. Y en ese momento, la comisión unánimemente concluyó que se proponer como parte de las recomendaciones juicio político contra Chinchilla por toda la documentación que se logró recabar de irregularidades al interior del Ministerio Público. No tomó en consideración el Pleno esa recomendación, pero hubo una recomendación y así otras comisiones especiales de investigación han remitido a la institucionalidad del Estado que corresponda los informes que han finalizado. Entonces no puede considerarse como una manera de presión porque queda a discrecionalidad de los titulares interinos del Ministerio Público retomar o no estos casos que les fueron presentados. A discrecionalidad de ellos, o sea, ustedes tramitan, lo mandan el caso, pero queda a discusión de ellos si suficiente carga protera, porque normalmente a veces la gente también manda información y quizás no esté sustentada. Tú eres abogada. ¿Qué pasaría si para el 25 de enero, antes de la instalación del tercer año de gobierno, la tercera legislatura, no se logran acuerdos y no se logran esos 65 votos para la Junta Directiva? Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que no van a ratificar esa directiva. ¿Y se quedaría solo el presidente? Se quedaría solo el presidente, pero ¿qué es a lo que estamos aspirando ahorita? O sea, se nombró, solo para que mires los hechos. Los hechos son más fuertes que lo que se predice, porque los pronósticos, por ejemplo, de diferentes analistas o de diferentes bancadas, siempre son apocalípticos. Entonces te dice que Libre va a hacer esto, decían que en aquella movilización multitudinaria que convocó la presidenta, que íbamos a disolver el Congreso Nacional, siempre tiran ahí unos pronósticos caóticos, pero siempre la intención es lograr los consensos para que podamos avanzar conjuntamente. En ese momento estamos buscando uno por uno los votos de los diputados y las diputadas de todas las bancadas para que podamos en primera instancia retornar a las sesiones del Pleno. ¿Esos votos serían liberales, serían nacionalistas? ¿De qué partido serían? Hemos hablado con liberales, con nacionalistas, con el PSH, con los diputados independientes. O sea, el PSH de 10 ya tiene situaciones de conflicto con 2 diputados propietarios y con 4 diputados suplentes. ¿Van a acudir a suplentes para poder instalar la Junta Directiva? No, porque si están ahí los propietarios, ¿cómo vamos a acudir a suplentes? Ellos ya saben que cuando se convoca sesión tienen que asistir, a diferencia de las reuniones de pasillo que ellos hacen y que cada vez llegan menos personas a estas reuniones y que no tienen las formalidades que requiere la Constitución o que exige la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso para poder ser consideradas sesiones. O sea, ahí en la primera reunión de pasillo que tuvieron, la vicepresidenta, que no reconoce el Partido Nacional, pero que en ese momento sí la reconocieron, la vicepresidenta Irosca Elvir, ella comprobó el quórum. Todo el mundo sabe que es la secretaría a la que le corresponde comprobar el quórum. Y luego todos vimos en la última reunión de pasillo, penosamente, a Marlon Lara, que a saber quién lo nombró ahí en la supuesta directiva de esas reuniones. Ahí estaba él leyendo un acta primero y luego le insiste la diputada Irosca Elvir que compruebe el quórum. ¿Y qué es lo que dijo él? Suficientemente revisadas las firmas de los diputados, hay quórum. ¿Cuándo has comprobado el quórum en el Congreso con firmas de diputados? Y eso es lo que le pretendieron colocar a través de los medios que ellos controlan al pueblo hondureño, decirle que había sesiones. No ha habido sesiones. Es más,
Ya has visto los comunicados y ya has visto cómo las diferentes bancadas han dicho que cuando se dé la convocatoria a sesiones extraordinarias, ellos y ellas van a acudir. Y en este momento, en esa etapa estamos construyendo conjuntamente con las diferentes bancadas, con los diferentes diputados y diputadas, los temas que se van a establecer en la convocatoria para estas sesiones extraordinarias. Hablemos de esos temas, de esas sesiones extraordinarias, porque sabemos que antes de instalarse la tercera legislatura, ha habido mensajes desde la Comisión Permanente de la Presidencia del Congreso de vamos a sesionar, hay temas que discutir, está el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, hay un plazo fatal, si no se logra aprobar ese presupuesto nos quedamos con el presupuesto del año anterior, hay convocatoria para presentar hojas de vida para el Tribunal Superior de Cuentas, es decir, hay una serie de acciones que el Congreso Nacional tiene que avanzar y que no pueden seguir detenidas por la falta de diálogo. Venimos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia, con la diputada Silvia Ayala. Ella es representante por el departamento de Cortés del Partido Libertad y Refundación. Ya volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con la diputada Silvia Ayala. Ella es diputada por el departamento de Cortés, miembro de Libertad y Refundación. Hemos estado conversando sobre los desafíos para la gobernabilidad del Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se toman una serie de decisiones. Si usted no lo sabe, pues lo vamos a reafirmar ahorita. En el Congreso Nacional se aprueban leyes, se imprueban contratos, se aprueban o se imprueban contratos del Estado, se pueden reformar la Constitución en su calidad de constituyente derivado, se necesitan mayorías calificadas, pero para poder avanzar en el Congreso se necesita mayoría simple. Nos decía antes de la pausa la diputada Silvia Ayala que ya hay acercamiento, ya se conversa con diputados para lograr esos 65 votos y quizás más, porque se necesita elegir órganos contralores. Pregunté antes de la pausa, diputada Ayala, elegir órganos contralores, Unidad de Política Limpia, Tribunal Superior de Cuentas, pero luego vienen las elecciones de órganos electorales, seguramente va a haber discusión de reformas electorales, eso se ve bien lejos. Ahorita esos 65 votos para el presupuesto general de la República. Llegamos a enero, no se logran los votos para los 65 votos. ¿Aplicarían el artículo 80 de la ley orgánica y se quedarían interinamente los miembros? ¿O eso no es factible? Yo te estaba diciendo que el objetivo, o sea, lo que tenemos, a lo que queremos llegar, es a consensos que nos permitan realizar todas esas elecciones con la participación de todas las bancadas. ¿Cuál es una muestra de ello? Que la comisión especial que se conforma para conocer las autopostulaciones que ya se han recibido en la Secretaría del Congreso está integrada por diputados y diputadas de todas las bancadas. ¿Ya hay de todas bancadas? Sí, esa comisión se nombró por parte del presidente de la Comisión Permanente y en este momento hay algunos que han decidido no participar, pero por ejemplo ya vimos unos comunicados, por ejemplo, del Partido Liberal donde establece que al no haberse podido alcanzar objetivos por parte de estos sectores de oposición que estaban siendo liderados por el BOC, que autorizaban a los miembros del Partido Liberal que habían sido nombrados en esta comisión señales de humo para que pudieran acercarse y asumir esta labor. Esperamos que también los representantes de la bancada del Partido Nacional se acerquen, así como los otros representantes de las diferentes fuerzas políticas que están en esta comisión. Luego, ¿qué es lo que hay? El presupuesto general de la República se ha socializado y se ha socializado además de con la institucionalidad del Estado, con organizaciones de sociedad civil y además de eso se ha socializado con las diferentes bancadas. La Comisión de Presupuestos se reunió con las diferentes bancadas, ahí se fue a sentar el PCH, por ejemplo. Y ahí se abordó cuáles son los temas, cuáles son las propuestas o cuáles son las sugerencias que tienen cada una de las bancadas. Y
nosotros lo que tenemos previsto es que ese presupuesto se discuta y se apruebe, que se va a paralizar el gobierno, no se va a paralizar porque si bloquean la aprobación del presupuesto, se usa el del año penosamente se utiliza el del año anterior. Esta es una situación que ya está prevista y se da en muchos países, no solamente en Honduras. Los Estados Unidos han tenido problemas para aprobar presupuestos. Es correcto, y han habido situaciones de violencia. Y por cierto, ya que mencionas Estados Unidos, la ley del Senado le permite a quien preside el Senado, en ausencia de sesiones, que él solo realice nombramiento. Interesante, ¿no? ¿Verdad? O sea, no solamente en la legislación nuestra, también en otras legislaciones. O sea que eso de que vengan ahora organismos internacionales o la propia embajadora de Estados Unidos, que parece que no ha leído las leyes de su país, y que vengan a decirte que es elección al margen de la ley o que es elección de un grupúsculo o de un grupillo, como le dice Renato, o de un grupito de diputados, está al margen de la ley. No, están paradas en la Constitución de la República y es una elección interina. No escuchamos esas voces cuando se eligió fuera de esos 5 propuestos por la Junta proponente a Chinchilla. Recordad que él no participó del proceso, él nunca fue parte de esas 5 propuestas que se remitieron, sin embargo lo impusieron para que siguiera como fiscal, y en ese momento no hubo ese montón de foros para ver la legalidad o foros para analizar un tuit de un organismo internacional preocupado por cómo se elegía el fiscal en el país. O sea, sabemos cómo se han elegido fiscales en el país y el pueblo hondureño sabe los resultados que esa elección ha tenido. Impunidad para la criminalidad organizada y la utilización del Ministerio Público para criminalizar a luchadores y luchadoras sociales. En este momento queremos avanzar hacia un Ministerio Público que en realidad asuma su labor. Y un Ministerio Público que nos investigue a todos y todas. O sea, las personas que estamos actuando conforme a lo que establece la ley y conforme a lo que nosotros y nosotras consideramos correcto, no tenemos por qué preocuparnos de que nos investiguen. A mí que me investiguen. Que me investigue el Tribunal Superior de Cuentas, que me investigue el Ministerio Público, que me investigue. Nosotros debemos de ser conscientes de que como diputados y diputadas, de que como funcionarios y funcionarias debemos no solo rendir cuentas permanentemente al pueblo, sino que tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de investigación, porque lo que estamos haciendo es tomando decisiones de Estado que afectan o benefician al pueblo hondureño. Entonces no debemos de hablar de persecución política cuando se nos pide que rindamos cuentas o por situaciones que nosotros realizamos en el pasado. O sea, hay diputados del Partido Nacional que dicen que es persecución política y su aliada y muy elogiada directora del CNA, porque la elogian bastante, fue quien remitió, por ejemplo, la denuncia contra David Chávez, contra la investigación, y ahora él anda prófugo y dice que es persecución política de Manuel Zelaya Rosales. Y se le olvida que fue el CNA el que remitió esa denuncia y que el Ministerio Público completó una investigación que les permitió sustentar un requerimiento fiscal. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que estamos trabajando? Para que se elija los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Cuentas en acuerdo con las diferentes fuerzas políticas. Si vamos a elegir órganos electorales, así como Libre hizo una insurrección legislativa que nunca golpeó a nadie, que nunca agredió a nadie, que nunca le puso pistola en la cabeza a nadie, así como Libre hizo una insurrección legislativa para demandar su derecho a integrar esos organismos electorales, ahora sería completamente inconcebible que le negáramos a otras fuerzas políticas que fueran miembros de esos órganos electorales. Esa es mi concepción de cómo se debe de dar esos procesos. Pero eso, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Dialogando. Es la única forma de ponernos de acuerdo, porque aquí ni le vamos a garantizar impunidad a nadie, ni vamos a permitir que vuelvan a haber pagos para comprar votos de diputados. Estamos entrando ya en los minutos finales del programa. Contéstame en una línea, muy breve lo que voy a preguntar para que puedas dirigirte a la ciudadanía. ¿Qué mensaje le darías a la militancia de Libre en este momento?
a los seguidores de Libre? Decirles que estamos asumiendo con la mayor responsabilidad y compromiso ese mandato que nos dieron para representarles en el Congreso Nacional. Decirles que a pesar de la situación en la que se encontró en el país, la Presidenta de la República ha logrado avances significativos que han permitido que recobremos la confianza, la credibilidad a nivel internacional, y eso se traduce en recursos que se han dado al gobierno para poder impulsar la reconstrucción de la infraestructura vial, para poder iniciar estos procesos que nos permiten también recuperar todo lo que es la infraestructura educativa, porque es una prioridad del gobierno garantizar el acceso a la educación para toda la población, y desde el Congreso Nacional vamos a continuar cumpliendo con todas esas atribuciones que la Constitución de la República nos confiere, y siempre con el único interés de responder a los intereses de la población. Más breve, porque me queda 1 minuto y medio. Mensaje a la oposición, en el Congreso especialmente. Que dialoguemos, que nos demos cuenta que en este momento el pueblo hondureño demanda que se produzcan cambios significativos para que logremos retomar un verdadero o construir un verdadero Estado de Derecho. ¿Han renunciado a la Asamblea Nacional Constituyente? Yo en lo particular no. A mí me parece hoy más que nunca necesaria una constituyente original, democrática y representativa, porque aquí ya hemos visto cómo la misma Constitución ha sido violentada permanentemente. ¿Vuelves como diputada al Congreso si te da la oportunidad del pueblo? Depende de ellos, todavía ni siquiera he decidido si me voy a postular a reelegirme, así es de que estamos en realidad con una carga de trabajo bastante fuerte, pero satisfecha de dar el esfuerzo para poder cumplir con el pueblo hondureño. Muchas gracias, diputada, muchas gracias, Silvia, ha sido un gusto tenerte. Ustedes se fijan, la diputada Silvia Ayala no rehúye preguntas, no rehúye debate, ella está dispuesta a dialogar, es la misma joven que conocimos en la universidad hace muchos años. Por cierto, solo les voy a dejar esto como anécdota. En los tiempos en que Silvia Ayala militaba en política universitaria, adivine usted quién era el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Juan Orlando Hernández. Vamos a continuar en otro programa con invitados como la diputada Silvia Ayala, hablando de los distintos enfoques sobre las noticias. Así es como ella ha hablado, queremos que usted también se informe, lo haga a través de los medios de icn.digital, la página web www.icndigital.com y acá en ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cali Martínez. Tenga feliz día.